pero ya rapidito pasamos a charlar, volviendo con su columna Daniel Campos, a quien le decimos buen día, Daniel. Buen día, ¿cómo estás, Antonio? Un saludo a vos y a todos los que nos están escuchando. Bueno, ansioso por escucharte porque en estos días que no estuvimos al aire pasaron tantas cosas y siguen pasando, y entre ellas la noticia de una investigación hacia los grupos piqueteros que, bueno, según el gobierno hay corrupción dentro de ellos. ¿Vos qué opinás? Bueno, sí, lo que está saliendo a la luz es algo que nosotros venimos planteando ya hace muchos años, es decir, política de sectores del kirchnerismo y también de grupos de izquierda que han hecho de la asistencia social y los subsidios un negocio. Y es lamentable porque esto, digamos, le permite al gobierno de Milei hacer propaganda a favor de su gobierno, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Un gobierno que está combatiendo la corrupción, cuando en realidad el gobierno no mira las cuentas de las grandes empresas donde encontraría estafas multimillonarias, o si revisamos los libros de las grandes multinacionales, ni hablar de que encontraríamos toda clase de engaños, estafas, trucos que perjudican gravemente a la población. Ahora, para no esquivarle el bulto a la cuestión, sí, la verdad que es lamentable, y esto muestra que la política reformista de los grupos kirchneristas y estos grupos que se denominan marxistas, revolucionarios, pero no lo son, porque lo que han hecho es desarrollar una política, digamos, de asistencialismo punteril, digamos, con los peores métodos de peronismo, robándose bolsas de comida, inventando cooperativas que no existen. Todo eso es cierto, empezando por los grandes grupos peronistas, ¿no? O sea, el grupo de Pérsico, el grupo de Grabois, el grupo del chino, que es el movimiento Evita, es decir, son grupos que manejan millones y millones de dólares desde hace años, no desde ahora. Política que no ha servido para nada más que para contener a los sectores más pobres de la población y evitar y tratar de evitar una revolución, un levantamiento popular, conteniendo la pobreza con comedores, subsidios, que no significa ninguna solución al problema, porque el problema es que el capitalismo, la Argentina capitalista, sigue siendo una máquina de producir pobreza. Entonces las desigualdades sociales no se solucionan dándole a los pobres un plato de comida, sino que se solucionan atacando las causas que provocan, que es sin duda alguna la concentración de la riqueza en muy pocas manos. Ese es el problema central que tiene la Argentina. Bueno, hubo una gran revolución que liquidó 5 gobiernos en una semana. Eso obligó a la iglesia, al dualdismo. Me acuerdo las mujeres que tenía Chiche Dualde, la mujer de Eduardo Dualde, en la calle. La Manzanera. Ya comenzaban a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? De asistencial, que es una política, digamos, de muchos sectores de las clases dominantes que, bueno, se dirigen a los pobres con una política asistencial, de caridad, como el Rotary Club, el Club de Leones, pero extendido a gran escala desde el Estado. Entonces se le da plato de comida, subsidios, en una emergencia como el 2001, pero que luego se institucionalizó con ministerios especialmente dedicados a la cuestión y con millones de dólares que empezó el Estado a entregar a todo tipo de agrupaciones políticas que comenzaban a administrar el negocio y se transformó en un negocio, porque estamos hablando de cifras siderales de dinero. Y luego, en menor medida, los grupos de izquierda adoptaron esa política, no solamente en los comedores y planes sociales, sino también con las fábricas recuperadas. Es decir, el negocio es constituir una ONG, una cooperativa, y eso inmediatamente habilita a la organización a recibir dinero, ya sea para abrir una cooperativa. Todo funciona como modelo de cooperativa, ya sea de fábrica recuperada, ya sea de comedor, ya sea para entrega de planes sociales, para multipropósito. Así fue surgiendo lo que se llama una burocracia piquetera. Esto es, la burocracia sindical es el fenómeno de los dirigentes que, administrando las organizaciones sindicales, se hacen millonarios, que son los gordos de la CGT y de los dirigentes de la CTA, que se han hecho millonarios manejando el negocio de los inmensos fondos de los sindicatos. Bueno, con el movimiento piquetero también sucedió un fenómeno similar, es decir, surgió una burocracia piquetera que maneja fondos gigantescos de dinero y que pasaban a tener una vida extraordinaria y a cumplir un rol cada vez más nefasto, en el sentido de movilizarse únicamente por sus reivindicaciones y dejar de luchar contra el capitalismo.
simplemente pedir todo el tiempo más planes sociales, más comedor y más ollas, que no es la solución al problema. Entonces estas organizaciones, que muchas de ellas se muestran como combativas, marxistas, revolucionarias o socialistas, no lo son, y organizaciones que terminan siendo funcionales. Hasta tal punto que lamentablemente un sector de estas organizaciones se corrompió. Es decir, esto que está saltando ahora a la luz, de millones de dólares que no se sabe dónde, de comedores que no existían, de cooperativas truchas, y sobre todo, y lo peor de todo, el maltrato que había hacia la persona que percibía el plan social, que es el que tenía que ir a movilizarse, que sufría castigos, que era obligado a asistir a actos políticos. Esto, el peronismo es moneda corriente. Ahora, en el peronismo ya sabemos lo que es un movimiento burgués, digamos que está repleto de punteros y que tiene ese manejo de hace décadas. El problema es que esa metodología la adoptaron grupos que se dicen de izquierda. Y acá está claro, el Partido Obrero, el MST, también el PTS, tienen muchas cooperativas y tienen ese mecanismo de obligar a las personas que están en las cooperativas que ellos regentean a tener que asistir a los actos, a cumplir determinadas cuestiones y a recibir sanciones si no cumplen. Entonces empieza ahí otro proceso muy grave, que además podemos agregar que conocemos, porque militamos en la izquierda hace muchos años, que también hay toda clase de problemas de abuso sexual, digamos, de coerción a personas que se vieron obligadas a hacer determinadas cosas para poder acceder a un plan social. Es decir, se conforma toda una disciplina horrorosa que está mucho más cerca de una cuestión delictiva que de una cuestión política. Entonces, nosotros repudiamos esa metodología, consideramos que no tiene nada que ver con una verdadera organización marxista, ni que hablar revolucionaria. Ese tipo de metodologías las rechazamos por completo. Hemos escrito mucho desde hace muchos años, venimos denunciando todo eso y obviamente venimos señalando que los grupos, en este caso del Frente de Izquierda, hace rato ya que abandonaban el marxismo y se transformaban en otra cosa. De hecho, hay crisis que han sucedido muy graves, como la crisis del Partido Obrero, que se dividió públicamente en una pelea de aparatos. Se pelearon por el dinero, por el manejo de los negocios, y así viene sucediendo también con organizaciones menores, como el FOL, el Frente de Darío Santillán, organizaciones que son filo-kirchneristas, Libre del Sur, Patria Libre, todo ese tipo de organizaciones que lamentablemente tienen la misma metodología. Bueno, ojalá esto sirva para dar una vuelta de página, dejar atrás esta etapa de la izquierda argentina y pasar a otra, donde avancemos en la construcción de organizaciones sanas, basadas en relaciones fraternales, no en la construcción de un aparato, sino en un programa, y aunque seamos organizaciones más humildes desde el punto de vista de los recursos, lo que hace fuerte a una organización no es su aparato, sino su programa, su política y la voluntad de los militantes de llevarlo adelante. Daniel, muchísimas cosas, muy fuerte lo que está diciendo. Primero, entonces, vos aseverás que lo que está diciendo Patricia Bullrich es cierto. Después sería, ustedes, ¿qué hicieron o qué harían ante esta situación de pobreza cuando, por ejemplo, hay muchos trabajadores desocupados que se quedan sin un plato de comida para ellos, para llevar a su casa, y necesitan, y se encuentra con una organización y le pide soluciones y se encuentra con que en la bolsa de comida? Es una realidad que a veces no hay que escaparle. Y de un lado, la que más me llama la atención, vos decís que coercionan para ir a actos y manifestaciones. Bueno, entonces está diciendo que en la clase obrera no habría movilización, porque si no, lo que están siempre en la calle son estas organizaciones y movilizan obligando a la gente a ir mayoritariamente. No, sí hay movilizaciones obreras, todo el tiempo, y luchas obreras que son genuinas. Ahora, otra cosa es los movimientos sociales que sí llevan adelante una práctica de llevar a mucha gente, familias enteras, se ven a mujeres con carritos, pero esto ya es algo que se ve todos los días, o sea, se ha visto durante mucho tiempo. Al principio el movimiento piquetero surgió como algo genuino, pero después se fue prostituyendo y se empezó a ver esta cuestión de la coerción y de mucha gente obligada a asistir a actos. ¿Cuántos actos de Cristina con estadios llenos, con gente arreada, porque si no se la sanciona con el no cobro del plan o con un descuento? ¿Y cuántos
¿cuánto de lo que recibían planes sociales en el kirchnerismo o en la izquierda tienen que pagar una cuota mensual a la organización por recibir el plan, para ser incluidos en el listado? Una cosa horrorosa. Ahora, la solución al problema es muy simple. Si eso lo paga el Estado, toda esa gente tiene que pasar a formar parte de la planta funcional del Estado. Es decir, los miles de planes sociales tienen que pasar a la planta funcional de los municipios, la provincia o el Estado Nacional a trabajar en áreas donde hoy se necesita: hospitales, escuelas, mantenimiento, digamos, almacenes, sectores que hay un montón de personas que son mecánicos, pueden hacer trabajo de todo tipo, limpieza. Toda esa gente tiene que estar trabajando en blanco en la planta funcional del Estado, si eso lo está pagando el Estado. O sea, lo estamos pagando todos nosotros. ¿Por qué tienen que estar en negro y gestionados, tercerizados por organizaciones políticas? Entonces, nuestro planteo es, y en eso Patricia Bullrich miente, es decir, cuando dice, bueno, no es, acá se está robando, lo que hay que hacer es poner esto, o sea, que la gente siga cobrando en negro. No, lo que hay que hacer es que todas estas personas pasen a la planta funcional, pasen a tener al convenio colectivo de trabajo de los trabajadores estatales y pasen a tener un trabajo genuino. Eso es lo que está pendiente del 2001. Los millones de desocupados tienen que pasar a tener trabajo, porque se necesita ese trabajo. O sea, se necesita en la calle, se necesitan los municipios, se necesitan los lugares de trabajo, se necesitan las ramas de la educación, se necesita en la industria, y eso el Estado lo puede aportar. Y eso permitiría un relanzamiento de la economía fenomenal, porque vos le darías capacidad de consumo a millones de personas. Ahora, por supuesto, en un Estado capitalista, ¿qué es lo que les conviene? Tenerlos en negro, tenerlos precarizados, tenerlos con salarios bajos, tenerlos sin ningún derecho. Son personas que han pasado décadas y no han hecho aportes jubilatorios. ¿De qué se van a jubilar cuando llegue la edad? Entonces, justamente la lucha que justamente la izquierda perdió, abandonó, fue la lucha por trabajo genuino. Fíjate cómo vos me lo preguntás a mí, ¿qué va a hacer esa persona desocupada? Porque para vos o para cualquier persona, lo normal es que el desocupado tenga que recibir un plato de comida, cuando en realidad lo normal es que un desocupado lo que tiene que recibir es trabajo, no un plato de comida. Entonces, ¿cómo nos han metido en la cabeza que la única solución para el fenómeno de la desocupación es la caridad estatal? No, para la desocupación la solución es el pleno empleo. Y es mentira que no hay fondos. ¿Cómo no va a haber si se están destinando millones en subsidios? Lo que hay que eliminar es los planes sociales, estos subsidios vergonzosos, que además a cada persona que le dan un subsidio la catalogan de pobre, darle la posibilidad de empleo, que ese sueldo que se está pagando sea un sueldo en blanco, con todas las cargas sociales correspondientes, y que la persona vaya a trabajar, que es lo que necesita el país, que haya trabajo, y que aparte de eso sería un fenomenal impulso al desarrollo de la economía. Bueno, no lo van a hacer ni Bullrich, y lamentablemente no es tampoco del programa ni del peronismo ni del grupo de izquierda. Pero para que haya trabajo tiene que haber un Estado que dé trabajo, y el Estado no quiere dar trabajo. Y mirá cómo nos claro, bueno, claro. Y ahí se produce ¿qué se produce ahí? Y bueno, pero si los sectores que deberían plantear esto, que es la izquierda, no lo plantea, sino que lo que siguen reclamando son subsidios, entonces, bueno, lo que hay que construir es una herramienta revolucionaria que pelee por un gobierno que haga eso. Esa es la batalla que tenemos que dar. Por eso esto es contra el reformismo. Porque, digamos, al Estado capitalista pedirle subsidios y más subsidios es una política reformista, de emparchar al capitalismo, digamos, y decir, bueno, como el capitalismo genera muchos pobres, ¿qué hacemos? Le damos platos de comida a todos. Eso no es la solución del problema. Porque aparte llega un momento en que tampoco es una herramienta válida. La gente se sigue muriendo de hambre igual. No sirve eso. El reformismo no sirve. El reformismo mata, destruye y corrompe. La otra cara del reformismo es la corrupción. Es decir, en la corrupción en la que caen organizaciones que nacen posiblemente al principio en forma genuina, con un programa y una dirección que realmente quiere cambiar las cosas, y después con los años se corrompe y se transforma en un grupo corrupto que hoy queda señalado ante todo el mundo como grupos que han cometido delitos, han robado fondos públicos. Es lo que vimos con Milagro Sala en Jujuy, que una persona que manejaba el negocio de la construcción de viviendas, negocio en el cual está metido también Grabois,
también está metido el Chino Navarro, también está metido Pérsico, son negocios multimillonarios. Ahí ya no estamos hablando solo de un comedor, estamos hablando, cuando hablamos de la construcción, casi de pymes, de grandes empresas. Ahora, ojo, que el volumen de comedores que maneja una agrupación como el Polo Obrero tiene la magnitud de una pyme. Estamos hablando de fondos muy grandes, de millones de pesos por mes, que al valor del dólar hace 10 años atrás era millones de dólares. Todo eso ha corrompido a estas direcciones y bueno, es el lamentable espectáculo que estamos viendo hoy. ¿En qué termina esta política reformista que no sirve? Con la cual hay que romper, y nosotros estamos haciendo un llamado a los honestos militantes, ya sea peronistas como de los grupos de izquierda, a romper con ese reformismo y a venir a una organización realmente revolucionaria. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va esa organización? Bien, avanzando con muchas dificultades, porque esto... con muchas dificultades porque, digamos, tenemos que avanzar con medios muy humildes, porque no damos abasto a llegar a todas partes donde hay compañeros que quieren sumarse, pero avanza, porque con los nuevos compañeros que se van sumando, se van constituyendo nuevas zonas, estamos haciendo charlas en todo el país, es un país gigante, enorme, Argentina, cada viaje cuesta mucho, digamos, los costos son muy altos. Nuestro partido es muy nuevo, con una dirección muy nueva, inexperta en algunos casos y joven, y entonces, bueno, iniciando toda una nueva etapa. Pero estamos muy contentos porque estamos volviendo a los principios de lo que tiene que ser un partido de izquierda. En principio te diría, sí. Yo iba a escuchar con mucha atención tu columna del día de hoy, porque es algo que yo hace rato, no, mira, como que yo también me desperté, no escuchaba crítica en este sentido, todos veíamos que estábamos mal, cuando la gente se quejaba de los piqueteros, ¿no? De que cortaban la calle, o sea, y le dieron el pie para que venga Javier Milei. Uno decía, bueno, pero son necesarios, yo decía, son los únicos que están luchando, y me callaba todo este tipo de cosas. Que ayer tuvimos una discusión con otro compañero acá en la radio, donde decía que no, que era un invento de la derecha del gobierno, y yo decía que sí, que no puede no haber corrupción en eso, y hasta Viniboni llegó a admitir eso. Pero es como que estaba bien, porque yo pienso en los chicos que necesitan un plato de comida, al sacarlo Javier Milei la plata para los comedores, y bueno, me crea una situación de duda. Pero claro, en el sentido no es la gente necesita, los chicos necesitan por ahí un plato de comida, sino un trabajo, un sueldo y un país que vaya para adelante, no que sea vendido, ¿no? Acá hay un tema que arrastramos hace ya 20 años. Esto viene del 2001. ¿Cuándo nacieron los grupos grandes desocupados con planes sociales? Después de la crisis, o sea, el movimiento piquetero nació antes, nació en Neuquén, sí, reclamando trabajo. Cuando empezaron las privatizaciones, los miles de obreros que quedaban en la calle y que pedían trabajo. Fue un movimiento genuino en sus comienzos. Ahora, después del 2001, el peronismo se dio una política de cooptación de todo, de los derechos humanos, de todos los movimientos, y también se cooptó al movimiento de desocupados. ¿Y cómo se lo cooptó? Generando emprendimientos, pues se transformaron prácticamente en empresas de cooperativas que recibían fondos del Estado, constituyendo una cooperativa y dando de comer. Cuando las corrientes políticas empezaron a formar parte de eso, uno puede pensar desde el punto de vista marxista que es una táctica para construirse y penetrar en los barrios, y como toda táctica puede ser válida un tiempo, qué sé yo, 5 años, 10 años, exagerando, pero cuando ya pasan 2 décadas y siguen en la táctica, ya deja de ser una táctica, ya no es una táctica. Si yo entro un tiempo, hago un trabajo político, veo si una serie de cuadros vienen al marxismo, entonces construimos una herramienta fuerte. ¿Para qué? Para pelear por trabajo genuino, no por más platos de comida. Ahora, si yo pasados 24 años sigo peleando por platos de comida, entonces ya no es una táctica, ya me convertí en otra cosa. Bien, Daniel, nos está llegando la hora de terminar. Yo lo que espero realmente, sinceramente, que esta columna tuya tenga repercusión, ¿sí? Porque es novedosa, es seria, es
está fundamentada. Y bueno, veremos que, porque necesitamos una organización que nos represente, y cuando por ahí uno está más cerca de la izquierda, creyendo que son más genuinos, se encuentra con decepciones que desmoralizan. Pero por suerte, bueno, lo que vos estás diciendo se debía haber dicho, creo yo, lo vienen diciendo ustedes, pero se debió haber escuchado antes para no llegar a esta situación. Bueno, pero llegan los momentos de los balances y las conclusiones. Y creo que este mismo pensamiento que vos estás desarrollando, lo están desarrollando miles de compañeros, que esto está golpeando en la conciencia de miles. Cuando se está denunciando en los medios masivos de comunicación el robo, el desfalco, los ilícitos cometidos con dinero del Estado por organizaciones de izquierda, son las 11 de la mañana y en obliga a sacar punto. conclusiones. Bueno, tenemos que aportar a esas conclusiones, como digo, con seriedad, sacando conclusiones y diciendo, bueno, de aquí en adelante, ¿qué construimos? ¿Cómo lo construimos? Bueno, esta es nuestra propuesta, salir de ese tipo de políticas que no sirven, no han cambiado nada en 24 años, al contrario, Argentina está peor, y para el pueblo, ¿no es cierto? No para la oligarquía del 1%, sino para nosotros. Y el camino es otro, es volver a los principios y dotarse de un programa que sea para los trabajadores y el pueblo. Bueno, en ese camino estamos, así que muchas gracias por la columna del día de hoy y nos volvemos a ver el miércoles que viene, y un saludo a todos. Bueno, muchas gracias a vos, Daniel. Chao, chao. Hasta luego, Antonio. Gracias, chao.